Parte 5, capítulo 26. Hablando con tus guías a través de oráculos. Cuando tenía 12 años, me conectaba con mis guías a través de mi primer oráculo, una baraja normal de naipes. Aunque para la mayoría de las personas es un mero entretenimiento, en realidad los naipes proceden de un oráculo numerológico que se utilizaba en la antigua civilización de la Atlántida. Cada carta tiene un significado especial que aprendí de mi madre mientras ella hacía lecturas en la mesa de nuestro comedor. Al principio lo único que podía hacer era recordar lo que representaban, pero después de cierto tiempo las cosas cambiaron y conseguí trascender su significado básico para comprender su verdadero mensaje. Muchos años más tarde comencé a trabajar con mi maestro Charlie Goodman, quien me reveló que mis guías me hablaban a través de las cartas. Eso tenía sentido para mí, pues a través de los naipes estaba recibiendo un nivel de información que superaba con creces los significados básicos que me habían enseñado. Recuerdo una vez que le estaba echando las cartas a mi buena amiga Vicky. En aquella época ella era bastante escéptica. Mientras estaba mirando las cartas dispuestas sobre la mesa, sentí con toda claridad que pronto iba a tener un coche nuevo. 2 días más tarde su padre la sorprendió con un Roadrunner 1969. Aunque eché a perder la sorpresa, estaba muy contenta de no haberla desilusionado. Y aquel verano, mientras recorríamos Denver en su coche de diseño especial, Vicky estaba radiante de felicidad con el regalo que le había hecho su padre. Cuantas más lecturas hacía con mis cartas, más percibía la presencia del guía que trabajaba conmigo. Finalmente supe que se trataba de Joseph. Lo sentía junto a mí en cuanto cogía la baraja y comenzaba a barajar los naipes. Pero las cartas no son el único medio por el cual puedes comunicarte con tus guías. Existen muchos otros oráculos: las cartas del tarot, los péndulos, las runas, el I Ching o cualquier otra versión más moderna de estos antiguos métodos de adivinación. Todos los oráculos conectan tu mente consciente directamente con tu ser superior, con tu espíritu y con todas las fuerzas divinas del universo. Los oráculos han estado con nosotros desde los inicios de la raza humana. La leyenda dice que los dibujos de las cuevas prehistóricas de la región central de Francia fueron creados por los antiguos habitantes de Lemuria, quienes los utilizaban como un oráculo que les servía para comunicarse con los dioses. Aunque no necesitas recurrir a los oráculos para comunicarte con tus guías, pueden facilitar en gran medida tu relación con ellos. Resulta más sencillo aprender a montar en bicicleta si se utilizan ruedas auxiliares, aunque como es evidente, también se puede aprender sin usarlas. De la misma forma, puedes comunicarte con tus guías sin apelar a ningún oráculo, pero si los utilizas, podrás comprobar que es mucho más fácil acceder al proceso, al menos al principio. Existen muchas clases de oráculos y elegir uno u otro depende únicamente de una preferencia personal. Las runas, el I Ching, la astrología, los péndulos y por supuesto las cartas de tarot, que son mis favoritas. Creo que todos ellos son maravillosos porque te ofrecen canales de comunicación mucho más amplios con tus guías. A través de los oráculos, los guías pueden señalarte una determinada dirección, invitarte a tomar nota de algo que has pasado por alto, protegerte de tus digresiones internas y de las amenazas externas, y recordarte qué es lo importante. Todo eso contribuye a que tu viaje espiritual sea mucho más sencillo.
Los oráculos son efectivos porque ofrecen a tus guías un idioma que tú eres capaz de comprender. Y cuando se usan de forma apropiada, resultan idóneos para establecer una conexión directa con tus espíritus guías y tu ser superior. Representan una magnífica ayuda para escuchar claramente a tus guías en lugar de oír un murmullo sordo en la parte posterior de tu mente que es fácil de ignorar. Cuando trabajes con oráculos es aconsejable que reflexiones en voz alta sobre el sentido del mensaje. Así lograrás recibir más consejos de los reinos superiores. Mi madre tenía una gran amiga que se llamaba Mary. Era vidente y siempre echaba las cartas a modo de oráculo. Su baraja estaba tan gastada por el uso que parecía que se iba a deshacer en sus manos cada vez que la cogía. Cuando hacía una lectura, barajaba las cartas hasta que sentía la presencia de los guías. Solo entonces se sentía preparada para comenzar la sesión. Mary, católica de origen hispano, me contó que sus guías eran San Francisco y San Alfonso. En cuanto sentía que sus santos venían, comenzaba a colocar los naipes sobre la mesa de uno en uno. Sus lecturas eran muy precisas, pues las cartas le revelaban mucho más de lo que cada una de ellas significaba. Mary fue la primera persona, además de mi madre, que me echó las cartas. Me dijo que sus guías afirmaban que llegaría a ser famosa. Yo tenía 13 años en ese momento y aquella revelación me pareció inconcebible. Mirando las cartas que estaban ante nosotras, le pregunté cuál de todas ellas indicaba lo que me estaba diciendo. Sacudiendo la cabeza me explicó que no se trataba de ninguna de ellas en especial, sino de un mensaje de San Francisco. No sé si se podría afirmar que soy famosa, pero mis libros son bastante conocidos en todo el mundo, tal como predijo el santo. Hasta el día de hoy, cada vez que se publica uno de mis libros en un país extranjero, se lo agradezco a San Francisco y recuerdo a Mary. Al trabajar con una baraja de cartas o cualquier otro oráculo, es fundamental que no repitas una pregunta por el mero hecho de que no te haya gustado la primera respuesta. Si intentas manipular el oráculo en lugar de dejarlo revelar libremente su sabiduría, los guías se retirarán y el oráculo perderá su energía, y esto no resultará útil. Lo que pretendo decir es que para tener éxito con los oráculos, debes ser sincero y aplicar el sentido común. Has de estar dispuesto a aprender y a ser respetuoso con los mensajes que te transmiten. Mi maestro Charlie solía decir: cuando estás espiritualmente maduro, los oráculos obran maravillas y te guían brillantemente a través de la noche. Cuando no lo estás, se hallan poseídos por energías de bajo nivel que se mofan de ti y se divierten a tu costa. Muchas personas intuitivas y videntes se sienten inclinadas a utilizar otro tipo de oráculos para establecer contacto con sus guías. Conocí una mujer, la difunta Ann Kroger, que vivía en Boulder, Colorado, que era famosa en todo el mundo por su habilidad para diagnosticar con exactitud las dolencias físicas e indicar el tratamiento adecuado con la ayuda de su oráculo personal, un péndulo. Sujetándolo con firmeza sobre el cuerpo de una persona, podía discernir de qué estaba aquejada, tanto a nivel físico como emocional, y recomendar el tratamiento pertinente. Mi querida amiga y mentora desde hace 30 años es Luann, la misma que viajó conmigo a Denver. Ella también es vidente y suele utilizar las cartas para conectar con sus guías. No obstante, es mucho más afinada al I Ching, un antiguo oráculo de adivinación chino que le resulta más provechoso. Lo consulta cada mañana para que la guíe a lo largo del día y también lo utiliza en las lecturas de sus clientes. Mantiene un diario de todas las lecturas que hace con el I Ching
que se han convertido en una parte esencial de su conversación matutina con sus guías. Mi otra mentora es la mejor amiga de Luan, se llama Joanna Smith y prefiere recurrir a la astrología para establecer contacto con sus guías. Aunque utiliza exclusivamente las cartas astrales como modo de obtener la información esencial, con el paso del tiempo ha empezado a recibir asistencia de sus guías para ayudarla a desentrañar los detalles de cada circunstancia y evento, incluso de alguna cita específica que las cartas astrales son incapaces de determinar. Por tanto, independientemente del oráculo que elijas y de si utilizas uno o varios, si eres honesto, recibirás magníficos consejos. Por motivos que no comprendo muy bien, los diferentes oráculos tienden a atraer a diferentes tipos de guías. El I Ching, las runas, el tarot y las cartas de adivinación suelen convocar a los guías de alta vibración que pueden ofrecernos una gran cantidad de instrucciones y enseñanzas. Sin embargo, el péndulo puede acertar o errar según cuál sea el tipo de guía que atraiga. En algunas ocasiones se manifiestan guías de alta vibración, pero también puede suceder que aparezcan entidades de nivel inferior. Me inclino a pensar que esto se debe a que un péndulo puede ser fácilmente manipulado por el estado de ánimo de quien lo usa y por tanto puede crear confusión. Esto no quiere decir que no pueda funcionar como un oráculo brillante que te ayude a ponerte en contacto con tus guías, pero debes tener en cuenta que puede ser veleidoso. Es preciso que estés muy concentrado y atento para invocar a los guías que aspiras a encontrar. Soy una gran aficionada a la astrología y a la numerología, ya que combinan el uso de la lógica superior y de los canales intuitivos, y si el practicante está abierto a recibir esa información, pueden convocar la influencia de guías maravillosos. Pese a todo, es posible utilizar ambos oráculos sin tener los canales intuitivos lo suficientemente abiertos para recoger la guía superior. En consecuencia, a pesar de que puedan ser un canal directo para reunirse con tus guías espirituales, no siempre lo son. Abre cajilla. ¿Sabías que el tarot, el I Ching, la astrología, la numerología, los cristales, las runas, los péndulos, la ouija y las cartas de adivinación son los oráculos más habituales? Cierra cajilla. Tu turno. Cualquiera que sea el oráculo que elijas, recuerda que es un medio para consolidar los canales de comunicación de tu corazón con tu ser superior y tus guías. Y además es tan neutral como un teléfono. Tú marcas la pregunta y el universo te devuelve la llamada. Las reglas son simples. Familiarízate con tu oráculo. Guárdalo en una bolsa o en un monedero de seda. No dejes que nadie lo use. Sé sincero o sincera. Escucha, aprende y discierne. No preguntes 2 veces lo mismo. Deja que sea tu ser superior quien se ocupe del análisis final. Disfruta. Siguiendo estas reglas básicas, todos los oráculos pueden ser un medio poderoso para dialogar con tus guías. Han trabajado conmigo durante los últimos 37 años y aún tengo cosas que aprender de ellos. Si te sientes atraído por los oráculos, pruébalos. Con la actitud y la intención adecuadas te resultarán muy prácticos. Si deseas saber algo más acerca de ellos, existen muchos volúmenes que pueden ofrecerte una información detallada. Entre ellos mi libro, El camino de la evidencia, The Psychic Pathway. Como ya he mencionado,
no es necesario usar oráculos, aunque es divertido recurrir a ellos, en especial las cartas de adivinación, que son mi oráculo personal favorito y a las que me dedicaré un poco más en el siguiente capítulo. Gracias por haber escuchado hasta acá. Este fue el capítulo 26 de la parte 5, trabajando directamente con tus guías espirituales. Audio del libro Pregunta a tus guías. ¿Cómo acceder a la ayuda divina? Por Sonia Choquet, traducido al español por la editorial Sirio, en la voz de Lola Rodríguez, para Revolución de la Conciencia. Nos escuchamos en el próximo capítulo, 27. Cartas de adivinación oraculares.